Vivimos inmersos en la crisis, no se habla de otra cosa. Cosas que antes ignorábamos ahora están en la boca de todos. La prima de riesgo, si el diferencial con Alemania, qué va a pasar con el rescate. Y además hay un horizonte mundial de crisis. ¿Habrá o no habrá guerra entre Israel e Irán? ¿Qué va a suceder con la posible participación de España en ese conflicto? El mundo islámico está ardiendo detrás del vídeo al que nos referíamos hace unos días y las recientes viñetas de un semanario francés insultando a Mahoma. Crisis económica, crisis política, quizá crisis bélica. Pero mientras tanto vivimos en esta crisis y se ha creado una verdadera psicosis que hace aún más grave los efectos. Nos olvidamos de otra crisis. Nos olvidamos de una guerra que esa sí está aquí, entre nosotros, y nos afecta directamente. Esta semana se han dado a conocer los datos del número de divorcios que han tenido lugar en España durante el año pasado. 110.000 entre divorcios y separaciones, la práctica totalidad de ellos divorcios. 110.000 matrimonios rotos en un año, casi tantos como nuevos matrimonios. Y eso que las estadísticas no tienen en cuenta las rupturas de esas uniones de hecho que lógicamente no se pueden contabilizar. Esto sí que es una crisis, esto sí que es una tragedia, porque nadie se casa para divorciarse. Detrás de un divorcio, prácticamente siempre, hay una historia de ilusión, de frustración, de más o menos meses o años de mala convivencia. A veces hay incluso violencia física y desde luego violencia verbal, desencuentro. Detrás de un divorcio siempre hay una tragedia. Podremos decir que en algunos casos al menos será un mal menor afrontar esa ruptura, pero en todo caso es un mal. Eso sin tener en cuenta los daños para los hijos, que a veces quedan marcados para toda la vida, también para los abuelos. En medio de esta crisis económica, que hayan aumentado los divorcios con respecto al año anterior, es una pésima señal, porque es evidente que cuando hay situación de crisis económica, el divorcio es un mal añadido, dado que la situación económica de esa familia rota va a empeorar. Ahora con el dinero que había hay que mantener dos familias y eso degrada el nivel económico, por supuesto, más importante aún el nivel afectivo. ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Y por desgracia no es solamente un problema de España. ¿Qué nos está pasando? Hay que decir efectivamente que hace falta una legislación muchísimo más favorable a la familia en todos los sentidos, que hace falta una legislación que se tome en serio el matrimonio para toda la vida, que no sea tan fácil separarse hasta tal punto de que prácticamente el divorcio exprés está siendo ya utilizado por la mayoría de los que lo solicitan. Hace falta esa legislación pro familia, pero esta no es la solución, o por lo menos no es la única solución, no es lo único que hace falta. En un contexto de relativismo, en un contexto donde se ha instalado en una parte amplia de la población una especie de mentalidad de usar y tirar, una mentalidad de huida, delante de un problema me marcho, donde no estamos acostumbrados a asumir las contrariedades de la vida. No digo las grandes tragedias, no digo la violencia doméstica, no me refiero a esos casos excepcionales que por desgracia existen y para los cuales efectivamente puede ser al menos un mal menor el divorcio. Digo que ya en este momento cualquier cosa es motivo de ruptura. No nos han enseñado, no hemos aprendido, no estamos viviendo la lógica humana de que los problemas forman parte normal de la vida. Tienes problemas, bienvenido, no pasa nada, es lo normal. Tienes que aprender a convivir con los problemas. Esto ya no nos lo enseña esta sociedad, al contrario, nos dice, tienes un problema, márchate. Emprendiendo un camino de suicida, huida, porque sales de un problema y te metes en otro. De hecho, muchos de esos divorcios son el segundo o el tercer divorcio de la persona que ya antes lo acometió.
algo tenemos que hacer, al menos nosotros los católicos. Cuando reflexionamos sobre ello, a veces algunos dicen, sí, pero es que hay que endurecer los requisitos para que la gente se case por la Iglesia, para que acceda al sacramento. Por supuesto que hay que seguir insistiendo en la debida preparación de los novios, pero se olvidan los que dicen esto del derecho que tienen los novios a casarse por la Iglesia, es decir, a recibir el sacramento, aunque tengan que cumplir las debidas condiciones de preparación, etc. Y se olvidan también de que si tú les cierras las puertas del sacramento del matrimonio, se van a casar por lo civil, con lo cual la ruptura matrimonial, por los motivos que ahora se produce, se va a seguir produciendo, aunque no sea una ruptura sacramental. Es decir, el problema es realmente muy amplio, es una auténtica guerra la que estamos viviendo, pero que ocurre no a muchos kilómetros de nuestra frontera, sino que ocurre en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, y que a todos nosotros, de una manera o de otra, nos está afectando. Creo que es necesaria alzar una voz de alarma ante el deterioro de la familia en un país como España. Una sociedad donde la familia está en avanzado trámite de disolución, es una sociedad enferma, moribunda y que no tiene futuro. La familia es el presente y la esperanza de cualquier sociedad. Destruyendo la familia porque no hemos preparado a las personas para convivir, para aceptar la renuncia, para aceptar las contrariedades. Destruyendo la familia con unas leyes que son antifamilia, estamos destruyendo la sociedad. Esto sí que es una crisis. Y no será que la crisis económica es una consecuencia de esto. No será que hemos destruido la familia y ahora lo estamos pagando con una crisis económica que viene de haber consumido muchísimo más de lo que podíamos consumir precisamente por no haber tenido valores, por no haber tenido virtudes. Recemos por la familia, no nos limitemos a constatar una desgracia de este calibre. Hagamos todo lo posible por defenderla. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.